y cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame cerca, quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Pueden cantar esto conmigo, dile. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé debilidades ya en mí desvanecerá por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor. Esta es mi oración ante Él. Yo te pido, Dios, yo te quiero ver cara a cara. Oh, Señor, y conocer así más de ti en mí. Si tú deseas que el Señor te use, levanta tu mano y dile: prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, con tu
el poder de tu amor. El poder de tu amor. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea de Él. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Yo canto con gozo, admirar tu poder. Por siempre yo te amaré y te diré incomparables promesas, incomparables son tus promesas, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón te alabará, cuán grande es Él, mi Dios, mi Salvador, mi sanador. Cuán grande es cuán grande es Si hay algo que se puede observar en el recorrido hecho en esta serie de familias del Antiguo Testamento, es como vemos que desde que el hombre es despedido desde el jardín del Edén, en un estado de decadencia total, comienza a trazar un camino hacia la vida donde nos posicionamos, hacia la vida de Abraham, donde Dios comienza a establecer una promesa, un nuevo pacto, una nueva oportunidad, un plan de salvación para el hombre. Llegamos al punto máximo ahí en el Monte Moriah, donde realmente Abraham logra establecer en su ser, en su persona, en su carácter, una confianza absoluta en que Dios es un Dios proveedor que ha prometido, y lo que ha prometido lo cumple. Un Dios que tiene un plan preparado para rescatarnos de la miseria humana. Pero también se deja ver en la estructura del texto bíblico, en las familias que continúan esta generación de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, y de hecho en la vida del pueblo de Israel, cómo la decadencia humana afecta, ¿sí? Afecta esa fe,
esa herencia que dejó Abraham como padre de la fe, esa fe sublime, esa confianza en el Señor, es afectada generación tras generación y comienza a vivirse y a evidenciarse una fe disfuncional. Tanto es así que el pueblo de Israel, ¿sí?, el pueblo de Jacob, el pueblo que había sido, que era el pueblo del Dios de Isaac y el Dios de Abraham, termina cautivo en Egipto, termina esclavizado, oprimido, maltratado, bajo la mano de poder de Egipto, efecto de la misma decadencia de una fe disfuncional. Bien, pero para que comencemos a ver un poco cómo se titula este capítulo, los efectos que tiene esta fe disfuncional. Bien, habíamos visto que hay dos principios por los cuales el hombre debe establecer su camino, su recorrido sano en el Señor y en experimentar, en el tener una experiencia sana con Dios, ¿sí?, una experiencia particular y personal, establecido como habíamos visto en los versículos del principio de la vida de Isaac, de tener una confianza y de escuchar el consejo de Dios que en los tiempos de hoy viene a través de la oración, a través de la comunidad, a través de las escrituras, ¿sí?, de poder no abandonar ese consejo y esa práctica de la lectura, esa práctica de la participación dinámica dentro de la comunidad de fe que es la iglesia. Eso está establecido como dos valores, dos herramientas, dos valores fundamentales para que nosotros tengamos una fe activa, una fe que va siendo probada en las circunstancias humanas, una fe que no dice que nosotros no vamos a tener desde el momento en que aceptamos a Cristo nunca más un problema, sino una fe basada en eso que dijo Jesucristo: no teman, yo he vencido al mundo, vamos a tener aflicciones en el mundo, pero el plan de Dios ha sido cumplido y esta fe nos ayuda a pasar este tiempo, esta estadía en la tierra. Bien, una fe disfuncional está sentada, está fundamentada en comenzar a entender las cosas que realmente son de Dios, en bajarlas a un terreno humano, en comenzar a vivirlas o a experimentarlas humanamente, en abandonar el consejo, en abandonar la participación, la identidad, esa que debemos tener como iglesia. Nosotros podemos ver tres efectos que tiene esta fe disfuncional. El primer efecto lo vamos a ver, que la fe disfuncional produce una decadencia física, es decir, que ataca a nuestro cuerpo, y aunque nosotros no podamos entender la relación o demostrarla, científicamente se ha comprobado que las personas que experimentan una fe activa, que creen que tienen una espiritualidad activa, se recuperan más rápido, padecen menos afecciones y son afectadas en menor forma cuando la enfermedad viene al cuerpo. Pero nosotros podemos ver en el texto bíblico, en el capítulo 27 de Génesis, en el versículo 1 dice: Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, aquí estoy, le contestó Esaú. ¿Cómo te darás cuenta? Ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. ¿Sí? Si vos haces cálculo ahí en el texto bíblico, Isaac tenía 137 años y murió a los 180 años. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que había pasado? Esa forma de vivir natural y de ver las cosas sencillamente por lo físico, por lo que entiendo, por lo que necesito, por lo que me gusta, y no en el consejo y en la comunión con Dios, había llevado a esta persona, Isaac, que había empezado bien en su matrimonio, a una decadencia física. La fe era una fe que no se expresaba en una forma integral, porque si hay algo que tiene la fe es que afecta absolutamente a todas las áreas que componen al ser humano: nuestros sentimientos, nuestra salud corporal, nuestras relaciones, nuestros anhelos, nuestra forma de entender la vida. Bien, lo que había pasado con Isaac era que su cuerpo había envejecido de tal forma, se había vuelto tan naturalmente humano y había perdido esa comunión con el Señor que le había permitido sentirse casi en un estado moribundo o ya al final de su vida. Sin embargo, el texto bíblico nos muestra que de los
de los 3 primeros patriarcas, él fue el que vivió más años. Mientras Moisés, decía el texto bíblico, había muerto lleno de vida, aunque parezca una ironía, porque estaba lleno de esa fe, lleno del Señor, en abundancia, en riqueza, en paz, ¿sí? Su hijo Isaac, que había incluso participado de ese momento sublime en el monte Moriah, estaba viviendo una forma diferente, una fe disfuncional, una fe que había sido, que estaba siendo experimentada en forma humana. ¿Y cómo lo vemos? Porque el versículo 3, él continúa diciendo, Isaac, en los anhelos de ese momento, dice: toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Parece que toda su herencia sencillamente estaba basada asentada en deleites físicos, en deleites naturales, ¿sí? Lo único que le importaba en ese momento era comer, era poder seguir alimentándose de lo que su hijo le cazaba. Fíjense en que no está empujando a su hijo a decir, tengamos este momento con el Señor, algo que era muy de costumbre de Abraham y de Isaac, levantemos un altar, adoremos a Dios porque vas a ser bendecido, porque la promesa va a ser parte de tu vida. Aún así había olvidado hasta lo que Dios le había indicado a su esposa Rebeca, de que el menor iba a ser señor del mayor. Había olvidado absolutamente todo, sencillamente estaba estableciendo una fe humana. Esa decadencia física, todo eso que él estaba padeciendo, si nosotros continuamos leyendo el relato bíblico, va a derivar en una decadencia moral, ¿sí? Porque luego de eso hay un versículo ahí entre medio donde él dice, ven que si tú me traes todo esto, te prepararé para que la bendición de Dios caiga sobre tu vida. Algo nada más cerrado que eso. Y por otro lado vemos a una esposa que está escuchando escondida, parece que husmeando un poco ahí en lo que le dice su padre a este hijo mayor, siempre en lo oculto. Fíjense en cómo no hay sinceridad, no hay integridad, ¿sí? Y comienza a trabar un plan medio ahí maquiavélico para poder cambiar los roles, ¿sí? Sacar al hijo mayor de la bendición y poner a su hijo, que era el preferido, a su hijo Jacob, para que él heredase todo. Fíjense cómo la parte moral, ¿sí? Nuestro aspecto, nuestro carácter moral comienza a desfigurarse, ¿sí? Ya no la integridad de confiar en el Señor, la integridad de hacer las cosas conforme a su voluntad, han desaparecido. Todo se trata de lo que se puede establecer por lo que veo, por lo que puedo tocar, por lo físico, por lo humano. Entonces ella dice en el versículo 6 del capítulo 27, dice, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú, ¿sí?, que vaya y le case y le prepare un guiso para poder recibir la bendición de Dios. Tampoco Rebeca tenía la dirección del Señor, había perdido por completo lo que Dios ya había prometido. No debemos olvidar la herencia que le había dejado su padre Abraham, la herencia que les había entregado, que les había legado de esa confianza en el Señor, que a pesar de que nosotros podamos ser desobedientes o no comprender que Dios cumple lo que ha prometido. Y ahí vemos toda una cuestión que también se replica en el hogar. Esta decadencia moral va a gestar, ¿sí?, en el corazón de los hijos, porque se traslada al corazón de los hijos. Primero, cuando este plan se descubre, sale a la luz, un padre decepcionado, un padre que acaba de entender, no entiende que realmente han sido los propósitos de Dios como habían sido establecidos en el principio, sino que entiende que ha sido engañado, pero que ya no se puede volver atrás, casi que te diría que desilusionado, arrepentido. Una madre dudosa, armando planes para poder establecer una bendición sobre su hijo preferido, despreciando al otro. Un hijo que se ha quedado dolido por el engaño y que lo único que busca y que ha
ha llenado su corazón de ganas de venganza, de ganas de matar a su hermano, de poder saldar cuentas por lo que había pasado. Un hijo que le va a hacer cosas a propósito a su madre y le hace saber que si lo encuentra a su hermano lo va a matar sabiendo que es su hijo preferido. Una madre que termina pidiéndole a su hijo menor que por favor huya para que no sea víctima de este hermano que buscaba venganza por cómo había sido engañado. Fíjense cómo la decadencia moral entra a un hogar cuando nosotros tenemos una fe disfuncional. Porque yo les aseguro que en la cabeza de Isaac estaba que quien debía ser bendecido por fe era el hijo mayor, ¿sí? Desatendiendo absolutamente todo consejo de lo que el Señor ya había determinado, de lo que el Señor ya había preparado, ¿sí? Un Isaac que no va a consultar como consultaba Abraham, su padre, ¿sí? A este Dios soberano, sino que prefiere alimentarse, que prefiere saciarse de los deleites mundanos para poder establecer las herencias que son herencias espirituales. Y así va avanzando, y esta fe que primero produjo una decadencia física, luego produjo una decadencia moral, ahora va a producir una decadencia psicológica. Es decir, que lo que hallamos en los últimos versículos del capítulo 27, vemos a padres frustrados, personas psicológicamente temerosas, personas que no se sienten satisfechas, personas que a pesar de que han podido cumplir con el plan o con lo que se habían propuesto, todo ha sido un caos dentro del hogar. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto en nuestros hogares? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, ¿sí? hemos descuidado esa comunión con el Señor, hemos descuidado la participación en la comunidad de fe? ¿Cuánto nos hemos vuelto pasivos más que activos dentro de la comunidad, con nuestros hermanos, con las actividades que nos ofrece la iglesia, con la participación? ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado cuando tenemos un problema en nuestro hogar llevarlo a los pies del Señor a través de la consejería, a través de la consulta en la palabra, de buscar el acercamiento del consejo de Dios y no tomar decisiones por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios pensamientos? Siempre se me queda algo que nos repetía una y otra vez el Proyecto Biblia cuando presentaba el libro de Génesis y cuando presentaba la caída del hombre. El hombre, Adán y Eva, habían comenzado a redefinir el bien y el mal bajo sus propios conceptos. Y es lo que está pasando en este hogar. Ellos están definiendo qué es bendición y qué no es bendición bajo sus propios conceptos. Nosotros muchas veces hacemos eso en nuestros hogares. Nosotros definimos qué es bendición y muchas veces le llamamos bendición a algo que ni siquiera está en los valores del reino o los valores del corazón del Señor. Muchas veces justificamos uniones que están fuera del matrimonio. Muchas veces admitimos hijos que obtienen ganancias y disfrutamos de esas ganancias deshonestas. Muchas veces mentimos o decimos, como se suele decir, mentiras piadosas para obtener tal o cual cosa. Muchas veces preferimos ocultar verdades y tener verdades a media, como le pasó tanto a Isaac como a Abraham cuando mintieron acerca de sus esposas. ¿Cuántas de estas cosas se dan? ¿Cuánta de esa decadencia moral que después deriva en una decadencia psicológica, en una decadencia mental? Dice el versículo 45, cuando ya se haya tranquilizado, estas son palabras de Rebeca, y olvide lo que le has hecho. En realidad el plan había sido de Rebeca, pero parece que le estás responsabilizando ahora a Jacob. Yo enviaré a buscarte, ¿por qué voy a perder a mis dos hijos en un solo día? Fíjense en el estado de confusión, de dolor, de temor, de miedo. Luego Rebeca le dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. Y está haciendo referencia a las uniones matrimoniales que había tenido su hijo Esaú. Y ahora en el desconcierto lo envía a otro lado para evitarse esos dolores de cabeza. Una confusión total, un desorden psicológico total. De hecho, su hijo Esaú, a propósito, va y se casa con una de las hijas de Ismael.
totalmente contrario a lo que el Señor ya había establecido. Este caos se da también muchas veces en nuestro hogar. Este llamado de la palabra del Señor a través de familias del Antiguo Testamento que nos hace es a poder observar todas estas cuestiones que se pueden dar dentro de nuestro hogar, ¿sí? Desde el momento en el que se presenta el carácter evasivo en Adán y Eva y se desresponsabilizan de lo que habían hecho, desde la confianza que nosotros podemos tener en el Señor y que muchas veces humanamente queremos llevarla a cabo con nuestra autosuficiencia, hasta este punto de la fe disfuncional, una fe que debería estar basada en el consejo, en la participación, en la experiencia con Dios, y ha sido basada en los conceptos plenamente humanos. Entonces terminamos siendo cristianos a la mitad, cristianos al 50%, absolutamente sin conocimiento de que si realmente nos conviene estar o no nos conviene estar en el pueblo de Dios, si realmente disfrutamos de ser hijos de Dios o ser hijos de Dios termina siendo una maldición y un gran peso que no podemos llevar. Nos encontramos acechados por un montón de decisiones que tenemos que tomar y que no las podemos tomar porque realmente no tenemos claridad o porque no podemos definir qué realmente es bueno y qué realmente es malo. Nuestra fe debe ser una fe como sale expresa ahí en el texto bíblico, en el libro de Hebreos. Debe ser una fe que debe confiar, que debe tener certeza de que realmente el Señor va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a su corazón. Una fe que está anclada, como decíamos recién, en la cruz de Jesucristo y que nos lleva y nos une directamente con la eternidad. Es hora de que comience la etapa de ajustes en nuestra familia, en nuestro hogar, que podamos revisar una y otra vez estas herramientas que el Señor nos ha dejado para realmente poder disfrutar de una verdadera vida cristiana y podamos ser dignos, ¿sí? de una vida feliz, bendecida y en plenitud. Los saludo, con esto cerramos la serie de familias del Antiguo Testamento y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó y junto a Él me sentó.
te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó.